Los invito a que podamos abrir nuestras Biblias. La segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Versículos 10 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Les dije que me iba a confundir y me confundí. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, que no temen blasfemar de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor, mas estos, blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. Seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, quien amó el salario de injusticia y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oremos nuevamente. Bendito Dios, frente a tu palabra estamos. Sabemos que tú es quien la has puesto delante de nosotros, Señor. Es obra de tu mente, es inspirada por tu Espíritu Santo. Y cada palabra, Señor, cada letra que está acá puesta, Señor, es porque tú lo has pensado, Señor. Por eso nos acercamos delante de la palabra profética más segura, Señor, sabiendo de que tú, a través de tu palabra, transformas nuestras vidas y nuestros corazones. Y te pedimos que tu palabra sea predicada, Señor, fielmente, que tu palabra llegue hasta lo profundo de cada uno de nosotros, Señor, y que tú también, si alguien aquí no te conoce, puedas, por medio del poder de tu palabra, mostrarle el Evangelio de Cristo, Señor, abriendo esos ojos y esos corazones, transformando los corazones de piedra a corazones de carne, Señor, quitando ese velo para que vean tu gloria, Señor, la gloria en Cristo, la gloria del Hijo mostrando al Padre, viniendo a este mundo y muriendo en lugar de pecadores, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que quizás nos visitan o no han podido quizás estar en todas las prédicas, hace ya más o menos un mes y medio que empezamos con la segunda carta de Pedro. Estamos haciendo una serie de sermones. Empezamos con primera de Pedro, ahora estamos en segunda de Pedro y después va a venir Judas, que es casi lo mismo que estamos viendo, así que vayan preparándose para la carta de Judas, que es bastante similar a todo lo que hemos venido estudiando. En especial el capítulo 2, y quizás los títulos de sus Biblias lo tienen, la que tengo yo no tiene título, pero habla en su mayoría, completamente, de los falsos maestros. Empezamos viendo en los primeros versículos acerca de que Dios ponía esta comparación en lo que pasó en el pueblo de Israel con falsos profetas y que hoy en día pasa lo mismo en la iglesia con falsos maestros. Ahí también se empieza a hablar ya del camino de ellos y cómo va a ser su final, la destrucción.
La prédica pasada vimos 3 ejemplos del Antiguo Testamento que nos muestran el estilo de vida que tiene esta gente, con 3 ejemplos acerca de la inmoralidad de los ángeles al caer de su estado de gloria y hacer cosas depravadas, de los hombres que estaban en Sodoma y Gomorra, que querían hacer cosas terribles, y los hombres en los tiempos de Noé. 100 años Noé predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas del reino, la salvación, y ni uno escuchó. Evidentemente sus corazones estaban completamente inclinados hacia el mal. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, compara a estos hombres, estos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, con la vida de esos hombres y de esos ángeles que pone en esos 3 ejemplos anteriores. Y ahora nos toca el capítulo 10, el versículo 10, al 16, que está muy ligado, porque si vemos empieza diciendo "y". O sea que ya nos está tomando lo que ya venía diciendo, porque la primera parte del versículo 10 está ligada con lo que venía hablando en el versículo 9. El versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Y principalmente, o sea, hay castigo para el día del juicio, como vimos, pero principalmente, o algunas traducciones lo hacen mayormente, a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío. Es fortísimo lo que dice acá, porque la palabra de Dios nos está diciendo de que hay hombres que viven en la carne, en los deseos de la carne, para satisfacer sus deseos sexuales e impíos, pero que están metidos dentro de la iglesia y que están generando discordia dentro de la iglesia con falsas doctrinas y una manera de vivir que no es conforme al Evangelio. Pero la palabra de Dios es clara. Hay un juicio mayor para estos. Porque como venimos viendo, tienen un conocimiento de la doctrina bastante importante. No son ignorantes de la doctrina. No es que no sepan nada, sino que la conocen. Pero es un conocimiento racional, pero sus vidas son un desastre. Y por ese conocimiento racional que tienen de la doctrina y que en teoría tienen de Dios, pero no es un conocimiento personal y relacional, es que Dios va a juzgarlos conforme al conocimiento que tienen y a la vida depravada que llevan por seguir la carne. Y lo peor de todo es lo que sigue diciendo Pedro, porque estos desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? El señorío de Cristo. El señorío de Dios. Porque conociendo la doctrina, conociendo la palabra de Dios, con sus vidas y con sus bocas desprecian directamente al Señor que los creó. Al Señor que creó todas las cosas. El verbo que existía desde antes del principio del mundo y por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Estos hombres lo conocen, pero lo desprecian. ¿Cuánto no será así mayor el juicio de ellos, que conociendo quién es el Hijo de Dios y conociendo las palabras que el Hijo de Dios predicó, desprecian cada una de ellas? El título del sermón de esta mañana es El carácter y conducta de los falsos maestros revela sus verdaderas identidades. Y va a haber 2 puntos, como siempre, porque me gustan los puntos. Vamos a hacer, pero no son 3 esta vez. Vamos a ir del versículo 10 al versículo 13, parte A. Ya estoy más puntilloso. Versículo 13a. Y después el otro va a ser del 13b hasta el 16. El primer punto lo titulé así. No quiere decir que esté totalmente acertado, pero para tener una referencia, es la actitud de los falsos maestros los llevará a su propia destrucción. La actitud de los falsos maestros los llevará a su propia destrucción. Y el segundo punto,
para si alguien ya quiere anotarlos y se los deja, es: estos falsos maestros manchan la comunión de la iglesia al arrastrar a muchos a caminos de maldad. Estos falsos maestros manchan la comunión de la iglesia al arrastrar a muchos a caminos de maldad. Una vez hecho esa relación con el versículo 9 de la primera parte del versículo 10, vamos a empezar ahora con lo que sigue diciendo Pedro. Y empieza hablando en el versículo 10 y dice: atrevidos y contumaces, que no temen blasfemar de las potestades superiores. Estos hombres que se creen maestros, pero que evidentemente por sus vidas quedan descalificados, tienen una actitud y una conducta de altivez total. Son soberbios, orgullosos, y se creen con la audacia de poder hacer y decir cosas que no les corresponden. Se creen con la potestad y el poder de poder hablar de cosas que no entienden. La palabra también utilizada en el original da la idea de que se aman a sí mismos. Son tan amadores de sí mismos que no les importa nada. Son obstinados porque quieren hacer lo que les agrada, sin importarles las consecuencias de lo que eso tendrá, y conociendo las consecuencias de lo que eso vendrá sobre ellos al hacer esas cosas. Por eso son atrevidos, por eso son altivos, por eso son contumaces o obstinados. Porque sabiendo las cosas, las hacen igual. Porque sabiendo el juicio que tendrán, se dan la cabeza contra la pared en su obstinación. No hay temor, como dice ahí. No tienen temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, van a vivir vidas conforme a lo que ellos quieren. Y habla ahí de que blasfeman de las potestades superiores. Y la pregunta que nos debemos hacer primeramente es: ¿qué son esas potestades superiores? Algunos entienden o llegan a entender de que pueden llegar a ser los gobernantes, podríamos decir Milei, porque es una potestad, es alguien que está en un lugar de potestad y está sobre cierta superioridad, o cualquier gobernante del mundo, no tiene por qué ser Milei, pero me refiero acá en el contexto de Argentina. Pero si vamos a lo que dice Judas, que es paralelo a lo que está diciendo Pedro, vamos al capítulo 1, porque tiene solo un capítulo, versículos 8 al 10, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que como animales irracionales conocen por instinto, en esas se corrompen. Si vemos lo que está diciendo Judas y lo que va a seguir diciendo Pedro en el versículo 11, que dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor, lo llevamos a lo que está diciendo Judas y entendemos que esas potestades superiores son los demonios. Porque lo que Judas está diciendo, mostrando la misma figura de lo que está diciendo Pedro, es que esas potestades superiores son las que el arcángel Miguel, cuando contendía ¿con quién? Con el diablo, no profirió juicio de maldición delante del Señor. Entonces, estas potestades superiores de las que está hablando Pedro son los demonios. Son los demonios. El problema es que estos falsos maestros se creían con la autoridad y el poder de creer que tenían el derecho
de proferir juicio de maldición sobre los seres creados de Dios, los demonios. Son seres creados de Dios caídos, igual que cada uno de nosotros en esta tierra. El problema es que no nos corresponde al ser humano eso. No nos corresponde a nosotros el juicio de las potestades superiores, de los demonios, porque es un mundo que no conocemos completamente. Tenemos indicios, sabemos cosas. Dios nos advierte acerca de los peligros del león rugiente, como vimos en 1 de Pedro. Pero no somos nosotros los que tenemos potestad y poder para poder hacer eso, para poder proferir juicios de maldición, para poder hablar de las potestades de los demonios con autoridad. Y si nos ponemos a hilar fino, hoy en día en muchas iglesias se dice que el demonio lo tiene abajo o que al demonio lo llevo y lo traigo para donde quiero, o que yo lo puedo atar y... No. ¿Quién te crees que sos? Nosotros no somos los que tenemos la autoridad para hacer eso. El tema es que estos hombres, por la altivez de sus corazones, por la obstinación y la soberbia, se atreven a decir cosas que no conocen. Y lo más increíble de todo es que los ángeles, teniendo mayor poder y potestad que nosotros los seres humanos, no lo hacen tampoco. No lo hacen. Son seres a la misma altura que los demonios en un sentido creacional, porque fueron creados en la misma, sustancia. Son ángeles, seres angelicales. Pero aún así, no profieren juicios de maldición contra aquellos ángeles que han caído, los demonios. Quizás teniendo todo el poder para hacerlo, o teniendo quizás la evidencia para hacerlo, porque ellos lo vieron caer, vieron el orgullo de Satanás. No lo hacen, sino que dejan ese juicio a quien es el único que tiene el martillo del juez en la mano, Jesucristo, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y también a los demonios, a los ángeles caídos, cuando Él vuelva. Y serán echados los ángeles caídos, los demonios y el diablo, con todos los seres humanos que los siguieron en su obstinación de la carne, al infierno, porque el juicio es de Dios. Ni siquiera Cristo, cuando estuvo caminando en su tiempo en el mundo, en la primera venida, cuando se encarnó, los demonios decían, pero pará, no es el tiempo todavía. Ya venís a juzgarnos, ya venís a echarnos. Y ni siquiera Cristo, con todo el poder, siendo Dios, teniendo toda autoridad para poder hacerlo, espera a su segunda venida para poder aplicar el juicio y el castigo que es para ellos. Imaginen la soberbia de estos hombres. Creer de hacer cosas que no le corresponde al ser humano. Además, estos hombres cuando blasfeman, maldicen, hablan mal, esa palabra es básicamente hablar de forma en connotación de maldición o diciendo insultos en un sentido. Pedro los compara con animales irracionales. La soberbia de estos hombres los hace creer de que ellos saben todo, de que ellos tienen el control de todo, que tienen incluso el poder para hablar de lo que no conocen. Pero la realidad es que haciendo lo que hacen, se parecen a un animal que no piensa. Nosotros sabemos
que los únicos a los que Dios creó a imagen y semejanza es el ser humano. Nosotros vemos los animalitos que sí, que hacen cosas, que lindo. Quizás algunos hasta decimos, oye, che, es re inteligente este bicho. Vemos los monitos ahí en los videos que te hacen hasta te resuelven algún problema, cosas, pero son animales. Y los animales actúan por instinto. ¿Y qué hace el instinto? Es algo que Dios puso en ellos, para saber cómo actuar. ¿Cómo entonces entendemos que los pingüinos, cuando llegan los tiempos helados, se mueven de lugar? O los pájaros en bandadas van de un lugar a otro. O los animales buscan el agua y saben dónde están y se acuerdan dónde está el agua. Incluso lo que tienen que comer y lo que no tienen que comer. Cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que cazar, cómo tienen que convivir, si en manadas, si solitarios. Todas esas cosas Dios las puso por instinto en ellos. Pero no razonan, no tienen el poder de razonar, porque eso es algo que Dios ha dotado al ser humano. Ahora imagínense la bajeza en la que caen estos hombres, que siendo igual que todos los otros hombres creados a imagen y semejanza de Dios, a pesar del pecado y lo que eso conllevó, en su forma de actuar se están asemejando más a animales que a la imagen y semejanza que Dios puso en ellos. Lo que hace la soberbia, lo que hace el orgullo, lo que hace la altivez, lo que hace el creerse con el derecho de algo que no te corresponde, que en vez de llevarte más hacia lo que debería ser el estándar de vida de un ser humano, que es la imagen y semejanza de Dios, te lleva más cercano a un animal que no piensa y no razona. ¿Y por qué lo compara con eso? ¿Por qué lo compara de esa forma? Porque al hacer cosas que no les corresponde, están siendo como animales siguiendo su instinto, no viendo las consecuencias de lo que todo eso va a traer sobre ellos. Así como un animalito, a veces muchos de esos animalitos están ya preparados para una presa. Vemos, algunos hemos visto algún documental de los leones y los animalitos que andan por ahí. Esos animales ya son presa del león. Aunque ellos siguen su instinto, corren, se tratan de escabullir, huyan, el león los va a atrapar. Porque están creados para ser presa. Para ser alimento del león. Y aunque tengan el instinto, no van a poder zafar. Y estos hombres, al seguir ese instinto, comparado a estos animales irracionales, no se dan cuenta de que están siendo presa de la destrucción de sus vidas. Están siendo presas del juicio de Dios sobre ellos. Es terrible. Es terrible. Y se fueron creados para destrucción. Y no es que Dios los castigará por ser injustos, sino que dice, y perecerán en su propia destrucción, en su propia corrupción. La propia corrupción de sus corazones, en ese caminar irracional, los va a llevar a su propia destrucción. Puede ser una destrucción corporal, sí, puede ser vida totalmente inhumana en un sentido, enfermedades, unas vidas terriblemente destrozadas en este mundo, pero sobre todo tendrán una destrucción y una condenación mayor cuando llegue el día del juicio. Pero sus mentes están tan metidas en sus deseos carnales, en su concupiscencia, que no ven el peligro que los tiene delante, como esos animales irracionales que son guiados por el instinto. Es terrible. La descripción que da Pedro es realmente terrible. Y frente a esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con esta descripción que está dando Pedro? Primeramente, Pedro está haciendo todo esto, nos está mostrando todo esto
para que veamos e identifiquemos quiénes son falsos profetas, quiénes son falsos maestros. Y al ver esta forma de vida que estos hombres llevan, esta actitud y este carácter, es por lo que Pedro también les va a seguir hablando más adelante, al cuidado que tienen que tener los creyentes respecto a estas personas. Pero nosotros, contrario a la altivez y al orgullo y la soberbia de estos hombres, tenemos que vivir contrario, todo al revés, totalmente. Estos hombres no tienen temor de Dios. El creyente debe vivir una vida constante de temor a Dios. Estos hombres son altivos y soberbios y se aman a sí mismos. Pero el Evangelio nos enseña, por la misma boca de Jesús, que debemos ser mansos y humildes. Y que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Eso significa sacar de lado nuestro amor propio y mirar al prójimo con un amor que uno sacrifica todo lo de uno para entregarlo a la otra persona. Evidentemente estos hombres no están en el Evangelio. Ahora nos tienen que mostrar que nosotros no debemos vivir así. Que cualquier creyente debe vivir completamente contrario a la forma de vida de estos hombres. Y ahora vamos al segundo punto del sermón, versículos 13b al 16. Dice el 13, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. Algo que destacar ahí en el versículo 13, en la primera parte, es que cuando dice cada día, probablemente hace referencia a que lo hacían a la luz del sol. Cuando nosotros vemos, incluso en las ciudades donde estamos, la gente cuando quiere hacer cosas malas, lo hace a la noche. Los boliches abren a la noche. Los que se juntan a la noche, o los que van a hacer cosas, a cometer adulterio o fornicación, lo hacen a la noche. ¿Por qué? Porque la noche, de cierta forma, los camufla, los oculta. Pero estos hombres, en sus mentes irracionales y siguiendo el instinto de hacer las cosas de la carne y de los deseos de sus pasiones, lo hacían a la luz del día. Ya no les importaba nada. Ya no les importaba nada. Por lo que más tristeza da, es lo que va a seguir diciendo en el versículo 13. Dice, estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. El gran problema que había es que estos hombres no era que estaban afuera de la iglesia, estaban adentro de la iglesia. Estaban adentro de la iglesia. Y lo peor de todo es que compartían comunión con la iglesia. Cuando acá habla de que comen con ustedes, en Judas habla de ágapes. Los ágapes eran momentos en los que la iglesia se juntaba a tener comunión, como nosotros hacemos la coinonía a la tarde, conviven juntos y se entiende que muchas veces compartían la cena del Señor. No está bien cierto acá si era así en este caso o no, pero el problema es que aún así estaban metidos dentro del momento de comunión de la iglesia. Y Pedro le dice algo que la verdad debería de generarnos muchísima tristeza. Son suciedades y manchas en vuestros ágapes. Son suciedades y manchas en vuestros tiempos de comunión. Pensemos en la realidad eterna y divina de la iglesia. Dios, antes de la fundación del mundo, pensó, escogió un pueblo para sí mismo y se lo entregó a Cristo como la novia, que el Hijo iba a venir a rescatar, a dar su vida en esa cruz.
y que después iba a venir el Hijo en su segunda venida para casarse en las bodas del Cordero con esa novia y vivir una eternidad de comunión, el esposo con la esposa. La iglesia es la novia de Cristo, la familia, el cuerpo, y eso denota unidad, comunión, amor, compañerismo. Y la iglesia debería de ser un reflejo, aunque manchado por el pecado, y lo sabemos, de la eternidad. La comunión que se da en la iglesia debería de ser un pedacito del cielo acá en la tierra, porque está reflejando la comunión eterna que tendremos con la iglesia y con Dios en los nuevos cielos y nueva tierra. La Santa Cena es un momento de comunión íntima de la iglesia, recordando el sacrificio de Cristo, pero pensando también en esas bodas del Cordero, donde todos juntos estaremos compartiendo esa comunión con el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora el problema es que si dentro de la comunión hay hombres que están haciendo cosas depravadas, ¿dónde está el pedacito del cielo? ¿Dónde está esa comunión que debería reflejar la eternidad que tendremos en los cielos? Se ve completamente ensuciada y manchada por el pecado de hombres que ni siquiera deberían ser parte de esa comunión, porque no son parte de Dios, no son parte del pueblo. La palabra griega usada para manchas a veces se traduce como manchas, que no está mal tampoco porque está hablando de suciedad, pero es muy similar a otra palabra que es espilás. No sé. Pero es interesante que probablemente esa sea la palabra del original y lo que significa esa palabra, que son rocas. Cuando uno va acerca de la costa, hay un montón de rocas metidas abajo del agua, sumergidas, que a simple vista no se ven. Y un barco, cuando va navegando, si no hay un faro, por eso hay faros, para advertir a los barcos que se están llegando a una costa y que pueden estar piedras sumergidas, que pueden dañar el barco y hacer un naufragio. Entonces estos hombres estaban sumergidos dentro del mar de la iglesia. Pero era un peligro de naufragio. Porque en cualquier momento te chocas y te arruina todo. El barco que iba bien encarrilado por el océano, si no prestó atención y no vio las alertas del faro y la costa que se venía acercando, se la pegó contra una piedra y la quedó. Estos eran esos hombres dentro de la comunión de la iglesia. Eran como piedras que estaban ahí, esperando que un barquito se chocara contra ellos. Es una figura realmente excelente para mostrarnos la gravedad de que están metidos dentro de la comunión. Pero vamos a ver qué hacían. Porque no es solo que estaban ahí, sentaditos, brazos cruzados. Che, ¿cómo estuvo el partido de Boca y River? Bueno, acá me están diciendo algo, yo no quiero generar polémica. Peñarol y Nacional, vamos a decir. No era que estaban así, calladitos, tranquilos, no querían generar... No. Deliberadamente estaban haciendo cosas completamente depravadas. Primero, dice, estos son manchas, son suciedades y manchas, las cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. Se recrean en sus errores, se deleitan, encuentran un placer inmenso en hacer las cosas que saben que están mal. ¿Y qué era lo que hacían? Glotones. Comían como si no hubiesen mañana. Algunos...
borrachos. Recordemos algo que pasaba en Corintio también. Se comían todo y se tomaban todo, y era el tiempo de la cena. Entonces Pablo le dice, no, separen, la cena es una cosa, la comida es otra cosa, y tampoco usen eso para hacer cosas que no deben hacer. Estos hombres hacían eso, se comían todo y se tomaban todo. O sea que ya quedaban ebrios, borrachos. Pero sigue diciendo el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Estos hombres tenían los ojos puestos en mujeres casadas. Quizás ellos estaban casados, pero no les importaba nada. El problema es que miraban mujeres casadas. ¿Y para qué? Para cometer adulterio con ellas. Y para que ellos cometieran adulterio con ellos. Veamos la perversidad de las cabezas de esta gente. O sea, ellos miraban a las mujeres con las que estaban comiendo a ver con cuál de ellas podían tener un tiempo íntimo. Veían a las mujeres nomás como un objeto para satisfacer sus placeres, porque sus mentes están depravadas. Además dice, y no cesan de pecar. La palabra griega es ahí, no terminan nunca de pecar. O sea, básicamente que nunca terminan saciados de cometer mal. Siempre quieren más. Quieren más. ¿Comieron? Quiero comer más. ¿Tomaron? Quiero tomar más. ¿Ya rompieron 7 matrimonios? Vamos a romper 10. ¿Estamos viendo lo que estaban haciendo dentro de la comunión de la iglesia? No era ya solo las doctrinas que estaban profiriendo, hablando, sino era la forma de vida que tenían y cómo eso llevaba a que otros lo siguieran en esa forma de vida. Terrible, terrible. Si lo pensamos de vuelta como la iglesia haciendo el pedacito de cielo acá en la tierra, ¿qué hay de cielo ahí? ¿Qué hay de la santidad? ¿Qué hay de la justicia? ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de la pureza, de la fidelidad? No hay nada. No hay nada. ¿Y quiénes eran normalmente los que caían en las trampas de estos hombres? Dice, seducen a las almas inconstantes. La palabra seducir se usa, el significado es de cebo. Cuando alguien va a pescar, usa una carnada, o los cazadores usan cebo para atraer a la presa. ¿Y qué es la carnada o el cebo? Algo que sabes que le va a gustar al bicho. Yo no le voy a poner a un perro un pedazo de pasto, a menos que esté con indigestión, pero yo sé que al perro no le va a gustar el pedazo de pasto. ¿Qué le voy a poner al perro? Un asado recién hecho. La lunita, la perra de los Bibolián, se vuelve loca cuando hay asado. Yo sé que de cebo le puedo poner una tira de asado y se vuelve loca. Estos hombres tentaban a las almas inconstantes con pecados que sabía que ellos iban a caer. Le ponían la trampa. Similar a lo que hace Satanás, como león rugiente, que está esperando a quien devorar. Y nos lanza dardos para ver cuál entra dentro de la armadura. Porque sabe lo que luchamos, sabe los pecados con los que luchamos. Y estos hombres son muy hábiles de mente para poder tentar a aquellos que saben que pueden caer en las trampas y en los cebos que le ponen. Si había alguien que tenía problemas con el alcohol, le ponían una botella de vino adelante. Y decía, tomá, no pasa nada. Dios nos hizo libres en su gracia. Hagamos cualquier cosa. Total, que esto ya pagó. Terrible. ¿Y quiénes son estas almas inconstantes?
¿Quiénes son estas personas de las que habla Pedro? Inconstantes también se traduce como no afirmados. Es como la idea de una carpa que no tiene puestas las estacas. No sé si alguien ha ido a acampar alguna vez. Si vos no le pones las estacas a la carpa, al primer viento que venga, anda a buscarla. O es como un edificio que los cimientos están mal puestos, o no tiene cimiento, y el primer terremoto se cae todo. Eso es lo que significa la palabra inconstantes. Y si vamos a lo que Pedro viene hablando en esta carta, desde el principio habla acerca del conocimiento, de ser diligentes, de crecer en nosotros las virtudes, los frutos de un hijo de Dios, y de poner nuestra mirada en la palabra profética más segura. Entonces, estos inconstantes eran los que no estaban haciendo lo que Pedro le dijo en el primer capítulo. Eran hombres o mujeres que estaban dentro de la iglesia, pero que no tenían interés. O quizás hasta eran hijos de Dios, pero tenían una vida sumamente inmadura y liviana. Y que hasta a cualquier cebo que le ponía un falso maestro, cualquier cosita que le pusiera para poder tentarlo, se tiraban de cabeza. Y más con la excusa de las falsas doctrinas que les predicaban. Así que esto es un recordatorio, y lo vamos a profundizar más, de lo importante que es ser constantes, afirmados, bien cimentados sobre todas las cosas que Dios nos ha dado para esta vida. Como decía el texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Sigue diciendo el texto: tienen el corazón ejercitado en codicias. Esta traducción lo traduce bien, pero otros dicen habituados, otras versiones, otras traducciones. Y la mejor palabra es ejercitado, porque se usa la misma palabra que después viene la palabra gimnasio. Y se compara al ejercicio físico que hacían los atletas para ir a los Juegos Olímpicos. O sea, un ejercicio intenso. Estos hombres se ejercitaban para la codicia. Eran expertos en codiciar, literalmente. Vos querés jugar contra alguno de ellos en eso, no va a poder. ¿Y qué era la codicia? También se puede traducir como fraude o extorsión. Dinero. Plata. O sea, no solamente estaban tentando en hacer cosas depravadas, al comer y tomar como querían, no solamente estaban tentando a los creyentes en todo tema sexual, adulterio, fornicación y cualquier otra cosa, sino que también tenían o los tentaban con temas económicos, pero para su propia ganancia, para la ganancia de los falsos maestros. No estamos muy lejos hoy en día de eso. Pseudo pastores, apóstoles y tanta cosa más, que tienen una mansión, un Ferrari, 3 Lamborghini, un helicóptero, 2 jets privados. ¿Y dónde sacan esa plata? De la codicia de sus corazones al seducir a las almas inconstantes. ¿Y cuáles son las almas inconstantes? Son personas que quizás no tienen mucho en el bolsillo, quieren ganar más, y el pastor les dice: siembren y van a cosechar. Sembrame la casa, sembrame el auto, sembrame el sueldo entero. Vas a cosechar tranquilo. La gente termina en bancarrota y estos terminan con un Lamborghini en la casa. Es un fraude, es una extorsión. Es manipulación. Es terrible. Y esto es lo que hacían estos hombres. Atraían para sí personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, porque querían plata. Entonces, si nosotros vemos la actitud de estos hombres, eran borrachos, eran fornicarios, adúlteros y eran estafadores. Y hoy podríamos decir que es la peor escoria de la sociedad.
Si vemos a una persona así, decimos, es un miserable. Estos eran miserables y estaban adentro de la iglesia. Y estaban adentro de la comunión de la iglesia. Y Pedro no los maldice, sino que dice la verdad de la situación de ellos. Son hijos de maldición. Fortísimo. Si vamos a Efesios 2:2, usa expresiones similares Pablo, refiriendo al estado espiritual de cada uno de nosotros cuando nacemos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos hombres son hijos de ira, hijos preparados para el juicio. El uso de la palabra hijos en el sentido hebreo era fuerte porque sabemos lo que para un judío significa el linaje, ya lo hemos visto. Entonces llamarle a alguien hijo de, le estás poniendo sobre esa persona un montón de cualidades que le corresponden por ser hijo de. Y esta gente estaban siendo hijos de maldición. No había ni una bendición sobre ellos. Como aquellos que dijimos que todo aquel que predica un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles sea anatema, sea maldito. Estos estaban predicando un evangelio que no era el de Cristo y por eso eran hijos de maldición. Pedro no les está blasfemando. Pedro está diciendo la verdad de sus estados espirituales. Pero la verdad es que si no estás en Cristo, si no hay vida en vos, si Jesús no es tu Señor, tu estado espiritual es igual al de esta gente. Si no hubo arrepentimiento en tu vida, si no hubo un cambio en tu vida, si Dios no te salvó, tu situación moral y espiritual es igual al de esta escoria de los falsos maestros. Esta mañana no solamente nos muestra la situación de estos hombres, sino que nos muestra también la situación en la que cada uno de nosotros estamos por naturaleza, muertos en nuestros delitos y pecados, con nuestras mentes y corazones completamente inclinados a la maldad de nuestros corazones. Como dice 1 Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todos nacemos e infringimos la ley de Dios. Pero dice el versículo 5 de Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gloria a Dios de que Él envió a su Hijo para morir por los pecados de todos aquellos a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, para que tuviesen vida en Él. Entonces, si en esta mañana no has conocido a Dios, no te has arrepentido de tus pecados, la Biblia lo dice, sos un hijo de ira. La condenación eterna del infierno caerá sobre tu cabeza. Pero hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados en Cristo, porque Él pagó el precio de los pecados por todos aquellos que creen en Él. Entonces, si esta mañana, al ver esta lista de pecados y ver la ley de Dios, entendés de que tu corazón está lejos de Dios y que has pecado contra Él constantemente durante toda tu vida, arrepentite de tus pecados y pedile a Dios que en tu gracia te salve. Y el versículo 15 sigue diciendo, y acá usa otro ejemplo, ya para terminar, prometo que no voy a tomarme más tiempo.
Versículos 15 y 16 nos pone un ejemplo nuevamente del Antiguo Testamento. Así como puso 3 ejemplos anteriores, Pedro vuelve a poner un ejemplo. Pero esta vez está relacionado con el último pecado que él menciona, que es la codicia. Dice así el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, quien amó el salario de injusticia y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora los invito a que vayamos a Números 22. Vamos a tener que ver esta historia. Números capítulo 22. La vamos a ver brevemente, pero es importante. El pueblo de Israel estaba en Moab, llegando a Jericó. Recuerden después todo lo que la conquista de Jericó y todas esas cosas. Pero lo que pasó es que el rey de Moab, llamado Balac, tuvo miedo de Israel, porque vio que era un ejército gigante. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a traer a un hombre, que al parecer era un adivino, un oráculo, un profeta, entre comillas, de una tierra que se llamaba Petor, creo, sí, Petor, ahí está, que se ve que era muy famoso. Quizás era el profeta o el oráculo o el adivino más famoso en aquel tiempo. Y tenía la fama de que todo aquel que él maldecía era maldito. Y todo aquel que él bendecía era bendito. Entonces Balac dijo, vamos a llamar a este hombre. Y fue y envió unos enviados, eran como 3 semanas de viaje, y los llevó con dádivas. Dádivas es plata. Y este hombre, Balaam, cuando uno lee la historia un poco por arriba, vamos a decir, che, pero este hombre está haciendo las cosas bien. Porque llegan estos hombres, le dicen, mirá, Balac quiere que maldigas a Israel, y él le dice, primero voy a consultar con Dios. Entonces va a su habitación, consulta con Dios, y primero Dios le dice, no vayas, porque no vas a maldecir a mi pueblo. ¿Ok? Sale Balaam y les dice a estos hombres, no voy, Dios no me dejó ir. Vuelven estos hombres al rey, y el rey se enoja y dice, no, vayan a buscarlo y llévenle más, no sé, denle más plata, yo qué sé. Vuelven a Balaam y Balaam le dice, mira, aunque me des una casa, me des todos los bienes, me des todas las cosas, yo no voy a poder maldecir al pueblo si Dios no quiere que lo maldiga. Y uno dice, pero está bien lo que está diciendo Balaam, ¿o no? Y estos hombres, él les dice, déjenme que lo consulto con Dios, y ahí lo habla. Entonces él entró a su habitación y Dios le dijo, si estos hombres vienen a buscarte, ve con ellos. El siguiente versículo es versículo 13, estoy por ahí, estoy haciendo un resumen. Dice, así Balaam se levantó por la mañana. Esos hombres nunca lo fueron a buscar. O sea, ya estaban ahí, pero no le fueron a tocar la puerta y dijeron, Balaam, ¿qué vas a hacer? ¿Venís con nosotros? No. Él se levantó de mañana, o sea, tenía una ansia para irse, aprontó la mula o el burrito y dijo, vamos, si me van a dar un montón de... Y Dios me dejó, entre comillas, Dios me dejó. El problema es que cuando él estaba de camino a ese lugar, apareció el ángel de Jehová. Es Cristo preencarnado. Es una cristofanía que se llama. Y con una espada lo iba a matar. Pero Balaam estaba tan enceguecido por su codicia que aunque la mula se estaba dando cuenta de que adelante lo iban a matar y se corría, Balaam le pegaba a la mula. 3 veces le pegó a la mula. Hasta que Dios le abrió la boca a la mula y la mula le dijo, ¿por qué me pegás? ¿No te he sido fiel? ¿No ves que te estoy guardando de que te maten? Y ahí Balaam abrió los ojos y vio que estaba el ángel de Jehová que lo estaba con una espada a punto de matar. Una mula salvó a Balaam por la ceguera de su codicia. Y una mula le habló para refrenar, como dice acá, la locura del profeta.
Y ahí Dios le vuelve a repetir, vos no vas a maldecir a ese pueblo, sino que vas a decir todo lo que yo te diga. Balaam bendijo al pueblo de Dios 3 veces y después hizo una profecía que la mencioné en la última prédica que me tocó acerca del lucero de la mañana o de la estrella de Jacob. Esa profecía la hizo Balaam. Y se cumplió, porque habló lo que Dios le dio para hablar. Pero después decimos, bueno, hasta ahí bien, ok, estaba codicioso, quería la plata, pero Dios lo refrenó y no hizo lo que iba a hacer. Vamos a Números 25, 1 al 3. Dice así, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Acuérdense quién era el rey de Moab, Balac, el que llamó a Balaam y quería maldecir a Israel. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, así se llamaba la zona esa en la que estaban, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, pasaron 3 capítulos, y las moabitas, las mujeres de Moab, fueron y tentaron a los israelitas para que vayan con ellas a los sacrificios y que comieran los sacrificios, que estaba prohibido, y que además cometieran fornicación con ellas. ¿Bien? Y pueden decir, ¿por qué estás diciendo esto? Vamos a Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Después de ese pecado de los hijos de Israel murieron 24.000 hombres, un montón. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le está hablando a una de las iglesias, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, o sea que Balaam aconsejó a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, acá entendemos que si bien Balaam bendijo a Israel, después, como él no se llevó el precio de haber maldecido a Israel, porque no lo maldijo, buscó otra forma de maldecirlo. ¿Y cómo fue esa forma de maldecirlo? Aconsejando a Balac que enviara mujeres al pueblo de Israel, que los sedujeran y que fueran con ellas a comer lo sacrificado por los ídolos y a cometer fornicación. Todo eso Balaam lo hizo por la plata. ¿Saben cuál fue el destino de Balaam? Fue asesinado por el pueblo de Israel. Murió. Lo mataron. Como juicio por lo que había hecho. Entonces acá Pedro está comparando a estos hombres con el camino de Balaam. ¿Cuál era el camino de Balaam? El camino de Balaam era la riqueza, la codicia de lo material. Y no le importó ni siquiera desobedecer lo que Dios le había dicho, porque Dios le habló directamente. Y Balaam vio que Dios bendijo a ese pueblo. Pero aún así, como un animal irracional, seguido por su instinto de la codicia material, hizo lo que no tenía que hacer. En su obstinación, en su altivez, siguió buscando la bendición económica que él quería para su bolsillo, sin importarle lo que Dios le dijo que no hiciera. E ideó una artimaña con Balac para no maldecirlo verbalmente, pero sí maldecirlo al enviar mujeres que fornicaran con los hombres de Israel y que comieran lo sacrificado a los ídolos. No son tontos, son muy audaces para hacer lo que ellos quieren para sí mismos, porque son amadores de sí mismos. Entonces vemos que estos hombres, estos falsos maestros, actúan por el mismo camino que Balaam actuó, siguiendo los mismos pasos, la plata. Y dice ahí, han dejado el camino recto
¿Y por qué dice eso? Porque como ya vimos, ellos conocen la doctrina. Como Balaam conocía lo que tenía que hacer, Balaam conocía el camino recto, pero siguió su propio camino. Y así terminó. Y estos hombres siguen su propio camino, y así terminarán. Pero hermanos, hay esperanza, porque si una muda bestia de carga pudo refrenar la locura de un profeta, ¿cuánto más los hijos de Dios, armados con todas las cosas que Dios nos ha dado, podemos refrenar la locura de los falsos maestros? Y no estoy alegorizando. Es una esperanza que Pedro le da a los hijos de Dios, al decir de que si Dios utilizó una bestia de carga, muda, ¿cómo nos librará también de tentación a aquellos que son sus hijos, como dice en el versículo 9? Pero la forma de refrenar la locura de los falsos maestros es nutriéndonos cada día de todas las cosas que Dios nos ha dado. De su palabra, la palabra profética más segura que Él nos ha dado, en la única que está la verdad inerrante e infalible de Dios, en la cual debemos profundizar, meditar y cambiar nuestros corazones. La oración, esa fabulosa forma que Dios nos ha dado de poder tener un diálogo con Él y acceder delante de su trono de gracia para hallar el oportuno socorro. La comunión, esa que estaban manchando estos falsos maestros, debería de ser nosotros también una de las cosas que Dios nos ha dado para fortalecernos en contra de estos falsos maestros. Y ahí es donde debemos preguntarnos también, ¿cómo está, por ejemplo, la comunión entre nosotros? ¿Estamos creciendo en la unidad, en el amor, el preocuparnos unos por otros, amarnos unos con otros con el amor de Cristo? Porque si nosotros no estamos unidos en la comunión que Dios quiere de su iglesia como una familia y como un cuerpo, no que haya un brazo mutilado por un lado, una mano por el otro lado, sino que todas unidas estén avanzando para el mismo propósito que Dios le ha dado a su pueblo, que es la expansión del reino de Dios en esta tierra, los falsos maestros van a entrar y van a hacer mucho daño a nuestra congregación. Porque si un matrimonio está dividido, que son hermanos en Cristo y debe haber comunión, un falso maestro, con sus ideas lascivas, fornicarias y adúlteras, quizás haga caer a alguno de ellos. Si la iglesia está dividida en nuestra comunión, una falsa enseñanza, una herejía destructora, podrá hacer que nos dividamos. Estamos buscando crecer en ese conocimiento de Dios que Pedro nos viene hablando desde el principio de la carta y del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si no crecemos en el conocimiento de Dios, de los atributos de Dios y de lo que Dios es en sí mismo, vamos a vivir las vidas que a nosotros nos gustan. Y vamos a seguir el desenfreno de estos falsos maestros porque no nos importa lo que dice Dios, no nos importa quién es Dios y no entendemos la justicia, la ira y la santidad de Dios. Dios aborrece el pecado y no quiere que su pueblo viva en pecado. Por eso mató a 24.000 hombres en Israel a causa de sus pecados. Dios es severo con el pecado. Nos tiene paciencia, nos tiene misericordia como hijos, pero también disciplina cuando su pueblo anda por caminos que no son los de Él. Y para eso debemos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y debemos crecer en el conocimiento del Evangelio. El Evangelio nos recuerda quiénes éramos, hijos de ira. Pero también nos recuerda quiénes somos ahora, hijos de Dios. Nos recuerda qué pasó en el medio, la cruz de Cristo. En esa reconciliación gloriosa, para que ahora no vivamos como vivíamos antes, sino que vivamos para la gloria de Dios. Por eso es necesario cada día poder meditar en la palabra de Dios, profundizar en esas verdades, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la verdad del Evangelio, vivir una vida de comunión unos con otros. Hermanos, tampoco seguimos a hombres. Aunque haya hombres que Dios ha dotado
de inteligencia, de dones, y que sean maestros de la palabra excelentes, son hombres. Son pecadores. Y como hemos visto en algunos ejemplos de lo que ha pasado últimamente, caen en pecado. Porque son pecadores. Pero si ponemos nuestra mirada en los hombres, y sobre todo en aquellos que no son de Dios, vamos a seguir el camino de los hombres. Ahora, nuestra mirada tiene que estar puesta en un hombre. Dios hombre, Jesucristo. Él es el único al que la Biblia nos llama a seguir sus pisadas. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si andamos atrás de hombres pecadores frente a los pecados de esos hombres, podemos caer en hacer lo mismo. O podemos desilusionarnos y decir, ay, me decepcionó. Tu mirada no tiene que estar puesta en un hombre, tiene que estar puesta en Cristo. Como Pablo le dijo, se me forró, pero le dijo a una de las iglesias, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo miraba a Cristo y buscaba que aquellos que no habían visto a Cristo vean a Cristo a través de su vida, pero que en última instancia no lo vean a Él, sino que vean a Cristo. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en los hombres de este mundo, sino que tiene que estar puesta en Jesucristo, Dios hombre, el único que nos puede mostrar el camino recto para que andemos en toda verdad y honestidad. Por eso, hermanos, frente a esta lista de pecados, esta lista de la forma, de la conducta, de la actitud de estos hombres, debemos fortalecernos en lo que Dios nos manda. Tener los ojos bien abiertos, tener nuestras miradas puestas en Jesús, pero con los ojos abiertos en cuidarnos unos a otros, en cuidar la comunión entre nosotros, en cuidar si aparece algún día algún hombre depravado, o alguna mujer hoy en día, porque hay mujeres también depravadas, engañadores, maestros de lo malo, que quiera destruir la comunión de la iglesia de Dios. No se juega con la iglesia de Dios. No es de los hombres, no es de un pastor, no es de los ancianos, no es de los diáconos, es de Dios. Tiene un solo dueño, y ese dueño es eterno, y la eligió en la eternidad para que sea suya. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos cuidar a la iglesia preciosa en la cual Él nos ha hecho parte. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, como dice en Timoteo. Defendemos la verdad, la mantenemos firme, porque somos aquellos que proclamamos la verdad del Evangelio. Debemos proclamar el reino de Dios en esta tierra, no solo de boca, sino mostrando que la comunión de la iglesia es un pedacito de ese reino de Dios que será eternamente por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, fortalezcamos nuestra comunión con Dios, fortalezcamos nuestro conocimiento de Dios, crezcamos en estas cosas, seamos diligentes, no seamos inconstantes, para que cuando vengan las artimañas del enemigo en traer falsos maestros, no destruyan la unidad de la iglesia y no nos lleven por caminos de disolución. Oremos. Dios bendito, gracias por tu santísima palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes y nos das todos los medios para poder identificar a aquellos que no son tus hijos y que quieren sembrar la discordia en tu iglesia, Señor. Pero te rogamos que podamos crecer en el conocimiento de ti, en las verdades de tu palabra, Señor. Que podamos nutrirnos de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para seguir el camino recto, el camino de vida que Él nos da, Señor. Que podamos pisar donde Él pisó, siguiendo sus pisadas, Señor, viviendo como Él vivió, siendo mansos y humildes, Señor. Que podamos fortalecernos como iglesia en la comunión, en la unidad, en el amor,
y que podamos vivir vidas santas y temerosas de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y encomendamos la última canción en la que podamos cantar Somos siempre tuyos, Señor, porque tú nos escogiste, tú nos libraste de condenación para ser siempre hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.